lo primero que vamos a hacer antes de empezar a dibujar algo, les quiero comentar un poquito las opciones que tenemos en Procreate como herramientas. Tenemos dos menús superiores, uno a la izquierda y otro a la derecha, y una barra lateral que contiene dos deslizadores que son utilizados para los píxeles, y un selector de color y una posibilidad de undo o de deshacer, y la de rehacer una vez que hayamos deshecho algo. De la misma manera tenemos un dedo, que es un dedo de emborronado o de manchado, y una goma. El dedo y la goma funcionan de la misma manera que el pincel o que los pinceles. La goma, vemos que tenemos las mismas categorías para poder utilizar estas tres herramientas, ¿sí? Son las mismas categorías. Y luego tenemos un icono de capas, los layers. Por defecto Procreate, cuando creamos un nuevo lienzo a New Canvas, que genera una capa nueva sobre un fondo de color. El fondo por defecto es el blanco. Si quisiéramos modificar este fondo, simplemente tocamos en el mismo y accedemos a la rueda de color, donde podemos modificar el color del mismo. Y por último, al extremo derecho superior tenemos justamente la rueda de color, en este caso el disco de color, donde tenemos el color que deseemos. Podemos seleccionar la variante de color que deseemos, y luego su saturación, brillo, a través de la rueda interior. En el disco exterior generamos el color, y aquí arriba generamos la luminosidad del mismo. En la rueda de color tenemos distintas formas de poder verlo, hacia a través del disco, a través de una forma clásica donde tenemos el cuadrado de color, y de la misma manera podemos seleccionar aquí la luminosidad, la saturación, el tono. Después tenemos una opción por valores de HSV y valores de RGB. También tenemos la posibilidad de un valor hexadecimal. Y finalmente tenemos las paletas, que podemos generar nuevas paletas, y también en este caso hay tres paletas que vienen por defecto. Podemos generar nuevas paletas para los nuevos lienzos que queramos trabajar. Como ya les dije, la barra lateral contiene dos deslizadores que tienen que ver con estas herramientas, tienen que ver con el grosor del pincel. En este caso, para que se vea un poquito mejor, vamos a buscar un pincel de entintado. Si por ejemplo dibujo un trazo con este pincel, también tengo la posibilidad de generar algo, ensancharlo, y en el deslizador inferior me da la posibilidad de hacerlo más o menos opaco. En el caso del entintado, esa opacidad no llega a ser absoluta de ninguna manera, pero sí lo podemos. Aquí vamos a borrar un poquito de líneas. Sí lo podemos probar con, por ejemplo, otro tipo de pincel. Vemos que la opacidad aquí realmente se puede apreciar este cambio de opacidad. Los tamaños relativos también varían según el pincel que usemos. Si por ejemplo usamos un pincel de boceto, como en este caso de sketching, el lápiz HB nos va a dar un trazo
que por más que lo hagamos al máximo tamaño en el deslizador, va a seguir siendo un trazo fino, ya que es un lápiz HB. De todas maneras, también en los pinceles vemos que tenemos categorías y en cada categoría tenemos distintos pinceles, pero además si tocamos sobre uno de los mismos, nos lleva a más opciones donde podemos también modificar su tamaño, ¿sí? Porque el tamaño que tenemos a priori es el que viene por defecto, pero se puede modificar. En este caso, el HB me interesa que siga siendo un lápiz fino, porque para eso está hecho. No, pero bueno, nos da la posibilidad que si creativamente queremos utilizar este lápiz a un tamaño mayor del que está, de lo normal, por así decirlo, lo podemos hacer tranquilamente. Vamos a borrar todas estas cosas horribles. Bueno, básicamente entonces estas son las herramientas. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a dibujar algo y a partir de ese dibujo vamos a ir entrando en cada una de estas opciones para poder verlas de manera más didáctica.